Me acuerdo que vos para poder jugar al fútbol chino, no, nadie sabía cómo podías jugar, pero tenías que pasar una prueba física. Te contaba de un test de Cooper, eh, que bueno, que después iba relacionado a una prueba de botellas, bueno, que era como una, creo que aquí le llaman parrilla, que era, bueno, correr de 0 a 5 volver, de 0 a 10 volver y todo así. Entonces eso eran tiempos relacionados en los cuales tenías que cumplirlo, si no, no podías jugar. La prueba era en Kunming, Kunming, una ciudad de altura, de 2000 y pico, era como un campo de concentración, que vos llegabas a una concentración, dormías en un colchón así finito y tenías que pasar la prueba ahí, y estabas como una semana ahí. Y bueno, está. Yo me acuerdo que yo llegué como un mes antes a Shanghái y entrenaba con el club, pero en la tarde entrenaba la prueba. Creo que nunca en mi vida había hecho tanto test de Cooper. Y bueno, pasé la prueba, el otro día que pasas la prueba, firmas el contrato y económicamente, indudablemente que cumplidores, muy cumplidores, pero una experiencia compleja desde día a día, porque bueno, la comida, salvo en las concentraciones, generalmente nosotros nos cocinábamos y tratábamos de enfocar un poco la alimentación a lo que nosotros estábamos un poco más acostumbrados, por más que muy difícil, y sobre todo en aquella época, hoy no creo que sea tan difícil. Y después, viaje, concentraciones, un país grande, la cultura muy bonita, la verdad. De hecho, un amigo el otro día se fue a Shanghái por un tema de trabajo y yo le decía, pucha, yo quisiera volver a esa ciudad porque si hace 30 años era impresionante, no quiero saber lo que puede ser hoy. Pero Sí. a nivel humano para mí fue impresionante. Fíjate, me llama la atención porque hoy con tantas cosas y tantos elementos que hay para los jugadores, para la jugadora, en este caso que hoy también el fútbol femenino está haciendo un boom, este, yo no me quiero imaginar allá, o sea, yo creo que no era, es que me siento dolorido porque trabajo y voy con la fisio y me va a liberar y, o sea, nada, o sea, era aguántatela y te sentías molido y al otro día levantarte y otra vez, ¿verdad? No, Mario, Digo, ya con porque las pruebas que está mencionando Martín, ya no queda ni siquiera para ir a donde está el fisio. Ya es muy, muy pesado, ¿no? Pues es Cooper, lo que ahorita yo quería preguntarte, Liz, porque esa parte de... imagínate eso. A mí también lo poco que, si se puede decir que llegué a jugar, me tocó, había veces, Martín, a mí también me tocó los 3 sesiones de entrenamiento, pero o sea, Sí, era, claro. y ahora nada que ver, Luis, de que, por ejemplo, gente como tú que está preparada y que leyendo y preparando y haciendo experimentos y muchas cosas. Yo me acuerdo y le contaba un poco a Lixi también que la forma de medir del preparado físico era, "Ah, no, es que ya este ya se va a vomitar, no, es que este ya se va a desmayar, no, es que ya le cambió el color, o sea, Sí, ese era el punto de donde tenías que ya terminar el trabajo. Y para algunos de esa gente de esos preparadores físicos de ese entonces, era como que un logro hacer que tú vomitaras, que tú te sintieras mal durante el entrenamiento, ¿no? Pero bueno, no me quiero imaginar esa situación, Pincho, de estar en otro país, de estar con ese tipo de exigencia y, y el idioma y el alimento y todo. Yo creo que son cosas que también son buenas de pronto conocer, ¿no, Luis? claro, Mario, y Martín, perfecto. Qué bueno, esas anécdotas, pues, es por lo que estamos acá, por toda esa experiencia que nosotros no lo hemos vivido y que no lo pueden platicar. Imagínate, o sea, yo cuando estaba hablando de las pruebas físicas ya me imaginaba, o sea, como si fuera un régimen militar, ¿no? De vas, vienes, no, ¿sabes qué? No me sirve, ¿no? Nada, estabas, pues, bueno, dispuesto a todo, ¿no? Pero también regresamos a la parte de lo mismo. Eh, ibas a todo, ibas a todo. Tú querías pasar esa prueba, querías, experimentar el nuevo fútbol allá, todo. Ahora es muy difícil ya. Es muy difícil el aspecto de que, como dices, ya en el ámbito físico, pues ahora ya tienes que GPS, que tienes que medidores cardíacos o pulsómetros que le llamamos, ya mucha tecnología, ¿no? Pero, pues no, prácticamente al final de cuentas pasa lo mismo en el aspecto del esfuerzo. Si tú no tienes el esfuerzo, no te entregas, no te dedicas, no llevas esa pasión, no te vas a ese máximo,
pues no lo vas a lograr. Entonces, es algo muy, muy interesante todos estos puntos y como decimos también la alimentación, el ser muy profesional, eso también vale mucho, ¿no? Lo hablabas hace rato, Mario, en el aspecto de te quieres liberar o vas a liberarte, tienes ya esa oportunidad, pues desgraciadamente, a veces también la información es la que ahora tenemos que tener actualizado. Lo hablamos el otro día, ¿no? Hay jugadores actualmente que dicen, oye, o jugadoras, ¿no? Tal vez puede ser de los dos, que dicen, es que me siento cansado, me siento muy cargado o prácticamente se pasaron en el entreno de hoy, voy a que me liberen. Y a lo mejor el preparador físico necesita eso, ¿sí? Trabajó para que tengas ese efecto para que el día siguiente tú puedas tener esas demandas o esos limitantes a poder entrenar. Te hace un cálculo post-esfuerzo y ya tú estás acelerando más allá de proceso de la recuperación y eso también puede ser en ocasiones parte negativa, ¿no? Entonces, con todo lo que hay ahora y con lo que batallábamos antes, pues a veces como que nos dispersamos un poco, querer hacer todo y a veces no nos va muy bien, ¿no? Yo Adelante. creo que antes no, yo creo que antes, creo que sin darse cuenta, la rama que más nos fortalecían era la mente y el carácter, con el tipo de entrenamiento y sobre todo con ese tipo de cosas que hemos hablado durante toda la charla de cómo era. Y creo que la que ha quedado más relegada en estos tiempos, porque justamente eso, el hecho de nosotros manejar muchísima más información y tener la posibilidad de eh, minimizar los rangos o los riesgos y maximizar las fortalezas. Con toda esa información, si se sabe manejar, hoy tenemos muy poca fuga, pero no hemos quedado de lado con el tema del carácter, que es posiblemente, no sé, Luis, si usted concuerda conmigo, las generaciones de nosotros es lo que más resentimos de lo que vivimos hoy en la sociedad o en los chicos o en el fútbol profesional. Resentimos de que todos nosotros nos preocupamos tanto del futbolista, de darle todas esas herramientas, de no equivocarnos, de minimizar los riesgos y maximizarlos a ellos. Posiblemente eso nos lleva a que también la parte mental, eh, nosotros indirectamente estemos conspirando a que ellos la puedan desarrollar de otra manera. Que no quiero Claro. decir que antes estuviera muy bien de que te pusieran prácticamente a vomitar para que vos fueras resistente, pero creo que hoy también la cantidad de información lleva al futbolista a tener miedos, a tener o tener esa zona de confort o tener esas ventajas que mismo nosotros se la estamos brindando porque el medio, porque la realidad de la ciencia hoy nos ha ayudado mucho a tenerlos muy cerca a ellos, ¿no? En ese sentido. Sí, Sí, claro. claro. Yo me acuerdo, Fíjate que una de las cosas, Luis, y que igual llegamos a hablar, Luis, ahorita que estamos en este proyecto y que hemos estado visitando algunos lugares y eso, hoy se tiene mucho la creencia, Tincho, yo creo y creo que es uno de los aspectos por los que hoy de pronto el chico es menos, pues no sé si, la otra vez lo hablaba con un jugador referente aquí de León, que jugó en Europa y todo. Yo hablaba de la personalidad, del liderazgo, y él me decía que se ha perdido. Y tú te encuentras, tú llegas a una escuela a sugerirle algunas cosas y eso, y lo primero que te dicen, no, es que en edades cortas nos han enseñado que es jugar. Es el jugar y lúdico y jugar y que se sienta bien. O sea, por supuesto que sí, o sea, yo se los digo, por supuesto que tiene razón el que te lo dijo, tiene mucha razón, pero también enséñalo a competir, como decía Luis, de una forma correcta, ¿verdad? Tampoco lo vas a exigir de más, pero creo que también eso ha llegado de pronto a tener un sobrepeso, Luis, del querer hacerlo todo por medio de juego, ¿no? O sea, como que hacérselo divertido. Por supuesto que es una de las cosas por las que uno va a jugar al fútbol, te diviertes y tampoco lo vas a hacer sesiones donde lo vas a matar, el día de mañana no va a querer ir el niño, ¿ah? Pero, pero creo que sí también darle un poquito más importancia a ese aspecto, Luisinho, de querer de también hacerlos de pronto en esos pequeños espacios, en esos jueguitos que de pronto les decimos en las edades cortas, pues
dejarlos que compitan con el otro. Yo me voy a lo que a mí me tocó, Ticho. A mí me tocó una infancia donde estaba yo en la calle, ponía las piedras y hacía 5 contra 5, 4 contra 4, según los amigos que salieran ese día les dieran tiempo, chance de salir, ¿verdad? Y hacías enfrentamientos, o sea, yo me pongo a ver y hacías enfrentamientos de Competíamos todo el día competíamos, de que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. 1 contra 1 y estabas atento de que te dieran una patada, de que no pisaras en la coladera, de que de pronto no pisaras otra cosa ahí en la cuadra, que pasaba el coche, que a mí me tocó eso. Entonces, pues o sea, realmente son espacios reducidos, o sea, lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que no hay tanto problema en ese sentido de hacer esa competencia, por supuesto que teniendo cuidado en muchas cosas, que es una de las cosas que es sumamente obsesivo este cabrón de Luis, en lo formativo es demasiado obsesivo en algunos detalles y creo que eso es lo que estamos haciendo y es lo que estamos tratando de mediar en este modelo de enseñanza que estamos haciendo, ¿verdad, Luis? Sí, Mario, exactamente. Y hablabas ahorita precisamente de todas las carencias que se han perdido con nosotros salíamos a jugar, como lo dices, ¿no? Jugabas, trepabas, reptabas, te caías, hacías equilibrio sin siquiera saber que lo estabas haciendo, hasta de todo, ¿no? Y había algo también interesante que te atrevías a hablar, como dices, ser líder. Salías de repente, no conocías a los que estaban jugando y te acercabas, oye, ¿puedo jugar? Te atrevías a hablar. Ahora el chico lo ve y si no es por una red social, no le hace el habla a una persona, ¿no? Me pasó con un jugador hace tiempo que estábamos entrenando, un personalizado, y le digo, oye, mira, nos hace falta una persona más para tu ejercicio. Le digo, mira, hay dos chicos jugando, ¿por qué no los llamas, no? ¿Por qué no vas y los invitas? Pues no sabía cómo acercarse, no sabía cómo llegar. Oye, pero ¿qué les digo? No, pues diles que vengan, porque aparte se ve que quieren estar con nosotros entrenando, ¿no? Pues tuve que ir yo porque prácticamente se le complicaba, ¿no? Y sí, se pierden muchos aspectos físicos que sinceramente después tienes que trabajarlos en el ámbito ya formativo o incluso en el ámbito profesional. Cuando estás como preparador físico en el ámbito profesional, de repente dices, "Güey, es que mira, pues se le complica correr, desplazarse, no sabe hacer movimientos, digamos, específicos o futbolísticos. Hay que enseñarle movimientos futbolísticos cuando ya tendríamos que estar en otros. Y eso, como ustedes como entrenadores, pues obviamente les pega, que yo me llevo más tiempo, en que los limito, ¿sabes qué? Mira, no, ya no hagas tantos bloques porque ya está cansado, porque yo ya trabajé bastante tiempo. Y estamos dándole de golpe al entrenamiento, ¿no? Y nos está limitando. Hace rato lo mencionaba muy bien Martín también y tú, Mario, del aspecto de que en el profesionalismo, pues ya ya no se forma o ya no se enseña o se corrigen muchas cosas. Y también yo creo que ahí podemos añadir o anexar el aspecto de que ya no es el momento. Martín lo decía, Claro. me parece sensible. Ya no, por naturaleza, ya no tendríamos que estar preocupándonos en el A cuando estamos en otro punto, en otra letra, ¿no? Entonces sí hay muchas carencias que se van recopilando. Yo por ahí hice una charla una vez que me preguntaban, oye, de la línea del tiempo, de la motricidad, ¿no? Desde que nace, ¿qué vas adquiriendo? Hasta cuando incluso se va la curva cayendo por la parte de la vejez. Y yo les decía, hay unos puntos muy importantes que son antes de los 12 13 años, antes ahí, lo que tú adquieres te va a dar muchas herramientas. Claro. Y esas herramientas, a veces no Eso las... como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Uno aprende a andar en bicicleta de chico, no se olvida más. Oye, hay muchos que no saben andar en bicicleta. Claro, claro. Y En mi No, familia, mi sobrino no sabe andar en bicicleta. Ezequiel, mi hijo, es más, mi discusión enorme con la escuela de fútbol, perdón que te corte, Luis, adelante, era adelante. esta, que su técnica de carrera yo la veía defectuosa y nunca se la corrigieron, su coordinación. Y fue 4 años, yo no lo sacaba de la escuela porque él, del punto de vista social, estaba feliz. Ahora, yo sabía que nada de eso se lo estaban corrigiendo, ni la técnica de carrera, ni la coordinación, nada de eso. Y son edades sensibles. Entonces, perdona que te corte, pero es justamente eso. Y con esto que voy a decir no quiero, porque esté hablando con ustedes y porque sea amigo de Mario, qué bueno que ustedes se están enfocando en cosas así y que se necesita mucho de esto, porque
en esto de de tanta información, hoy estamos viendo cómo hacen la salida de tres y que los laterales altos, que los laterales bajos, y nos estamos dejando de lado lo más básico. Tienes toda la razón, Tincho. Bueno, Luisito, perdón que te interrumpimos, Es eso, estamos fluyendo. pero de pronto una anécdota que tuvimos Luis y yo, no sé si yo todavía se haga, Luis, no sé si sepas, pero bueno, Tincho, en México, acá en México, se hacía o se hace, no sé, el sub 13 y el sub 15 a nivel fuerzas básicas, Tincho. Se hace en una sede, normalmente es en la Ciudad de México, en las instalaciones de la federación, en las canchas, y se hace una competencia. A veces se hace a nivel internacional con la liga, la MLS, también se hace. Y bueno, un día llegamos, Tincho, ahí al hotel, creo que fue en la sub 15, y, y ya dimos las habitaciones, todo así. Estábamos platicando algunas cosas y pues, no se escuchaba nada. No, no sé si te acuerdas, Luis, ahorita si no te vas a acordar. No se escuchaba nada de los muchachos ni nada, Tincho, y puta, se nos hizo raro porque pues chavos de 15 años, tú sabes que de Claro. pronto nosotros a los 15 años pues platicando, hacías algo, no sé, algo, ¿verdad? Escuchaba cualquier, cualquier situación y nos asomamos, Luis, y estaban las puertas abiertas de las habitaciones y todo. Ay, mira, ¿estos dónde se habrán ido? ¿Qué? Tincho, nos metimos y todos estaban en la habitación. Todos estaban acostados con el celular Claro, claro. y estaban hablando entre ellos Por el celular. por el celular. Sí, 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 claro. Entonces, esa situación, pues hoy, por supuesto que no estamos peleados con la tecnología, que sabemos que tenemos que también nosotros adaptarnos a eso, pero de pronto creo que ha influenciado un poquito más en perder un poquito esas cosas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención y lo conté porque eso de sociabilizar les cuesta hoy muchísimo trabajo y por supuesto que eso repercute a nivel profesional también. Yo creo que la pandemia conspiró, y las edades más bajas transcurrieron un camino que tuvieron que comunicarse de esa manera. Pero bueno, qué bueno y que es que, no sé, como pensando en voz alta, ¿no? Qué bueno que sería como que ustedes en su trabajo de formación, porque vos sabes, Mario, que ya a nivel profesional es imposible, poder direccionar a los chicos a que sean entrenamientos, sean viajes, sean concentraciones o en los momentos que ustedes puedan tenerlos a ellos, tratar de llevarlos a que su vida no sea ese tipo de cosas, quitar los celulares, que se puedan realizar actividades socioafectivas donde la- no permitamos el celular, bueno, poder ir mm, eh, reduciendo los tiempos Así de es. esa vida que ellos tienen. Sí, sí. Yo creo que estaría buenísimo poder, yo qué sé, no sé, tener un grupo donde vos los puedas, porque en esa edad uno todavía los puede controlar a ellos, decirle, no, no se permite el celular y vamos a hacer esto y tenemos esta actividad y en tal tiempo los celulares no se usan, porque vos sabés perfectamente que hoy en el fútbol profesional eso es conspirar contra tu propio puesto. Eh, pero, pucha, sí, yo creo que estaría bueno No me como vas un a dejar, proyecto, no me como un vas a proyecto. dejar mentir, Martín. Digo, así vamos, perdón que te interrumpa, pero como dice Luis, estamos para que fluya esto igual. De pronto, perdón si los interrumpo, pero ahorita que estás tocando ese tema, Martín, bueno, pues nosotros lo vivimos, ¿no? De pronto llegas el día del partido, están con el celular, de pronto al medio tiempo algunos agarraban el celular, que de pronto los de jerarquía y la gente de experiencia les ponían una regañiza. Tú te acuerdas, tuvimos varios detalles así que normalmente eran los chicos jóvenes que en el medio tiempo agarraban el celular. O sea, es increíble. Termina el partido y ¿qué hacen? Pincho. Agarre el celular. O sea, yo creo que es parte también de la formación hoy en día porque yo creo que es también, creo que eso influye a la concentración, a la atención Claro, que tienen durante el claro. partido. Yo creo que eso influye y yo creo que lo que tú quieres, a donde queremos o donde quisiéramos llegar es enseñarles también a administrar su tiempo del celular, ¿no? O sea, administrarlo, no quitárselo porque pues es parte Sí, de sí, la claro. información. Hoy es sumamente Yo, necesario. yo les Porque aparte, decía antes.
Antes era Vivimos agarrar otra el sociedad, periódico. Sí, sí, sí. Ah, dime, dime. vivimos otra sociedad donde también nosotros los padres necesitamos estar comunicados con nuestros hijos cuando no estamos con ellos, porque Ujú. lamentablemente podemos hablar de cuando nosotros éramos chicos que salíamos todo el día a la calle y mamá no sabía nada de nosotros, pero también los riesgos eran Sí, sí, mínimos. sí. Así Hoy es, vivimos en tienes una razón. sociedad donde tenemos que estar un poquito más conectados, pero bueno, sabiendo que dentro de un espacio como el de una formación deportiva que pueden generar ustedes, ir tratando de formándolos también en eso, porque eso también es una formación de que el deporte es esto, los socios afectivos es fundamental, conocer al compañero es fundamental, conocernos entre nosotros es fundamental, y bueno, interactuar no deja de ser fundamental porque al final es un deporte colectivo. Sí, a mí me encantaría que, claro, ya soy viejo y por eso digo esto, pero que podamos regresar un poco a algunas cosas y poder poner mucho de lo moderno que tenemos, pero también tener algo de lo antiguo en ese sentido. No, y aparte de la otra cosa que tú comentabas, Luis, que también una de las cosas que nos hemos encontrado recientemente, ¿no? Hace algunos meses, este, me dicen, bueno, es que vas a ir a mi escuela, que no sé qué, me gustaría que hicieras esto y esto y esto. Dice, le digo, bueno, ¿y cómo trabajas? No, es que nuestro modelo de nuestro funcionamiento, nuestro sistema de juego es tratar, puto, o sea, te das cuenta de las cosas también, estamos hablando de los chicos, pero también el entrenador, de pronto, por todo ese alcance que tiene, o sea, de pronto habla más de un funcionamiento táctico que algo que verdaderamente tendría que enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando él me dice eso, yo, eh, la verdad, se lo hice con toda intención. Empecé a hablar de las fases de juego que tú conoces, que debe tener las fases de juego en equipo, y pues, pero ¿qué es eso? Por lo que estás hablando, le digo, o sea, esto todavía no está para que te lo enseñes a Acorde los esa edad. chicos. Tienes que enseñar esto. Probablemente lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres enseñar es, dices que yo quiero que salgan jugando. Bueno, pues dale herramientas técnicas para que por sí solo el niño tenga esa capacidad de salir jugando. O sea, trabaja mucho el control, trabaja mucho el pase, y bueno, eso ya va a ir originando que ellos tengan herramientas para poder salir a jugar, pero no le hables de cosas tácticas. Es mi punto de vista, le digo, no No, le, claro. porque no te va a entender, no, no está en el momento adecuado para entender esas cosas, ¿no, Luis? Sí, exactamente. Fíjate que a mí me tocó un tiempo, yo estuve dando clases en los que estudian para entrenador y los que estudian para preparador físico, y me encontraba yo precisamente esos puntos. Me decían, oye, profe, ¿y en qué momento vamos a hablar de la fuerza explosiva? ¿En qué momento vamos a hablar de tal? Digo, no, estamos hablando ahorita del desplazamiento, estamos hablando de la carrera, tenía de carrera toda esa parte. Digo, hay que identificar las edades, qué se entrena, cómo no se entrena, cuándo se entrena, y me caía también mucho, decía lo que hace rato mencionabas, Mario. Es que el balón, es que actualmente las tendencias son que todo tiene que ser con balón, todo tiene que ser esta parte. Digo, sí, digo, pero hay algunos puntos que el balón te lo impide. ¿Por qué? Porque no Claro. lo, ¿sí? En la técnica de carrera, si tú quieres trabajar con balón, pues no, prácticamente tienes que enseñar primero a desplazarse, diferenciar pasos amplios, cortos, todo. Entonces, entonces esa parte de estructura. Y exactamente ahora con lo que asesoramos las academias, regularmente nos hacen esa pregunta. Nos dicen, oye, es que mi modelo de juego o mi filosofía o mi estilo, yo quiero tener una ideología desde la categoría más pequeña que tengo, que es de 5, 4, 5 años, hasta la de, no sé, la más alta que tengan, quiero que hagan esto. Digo, mira, yo les daba ahí un ejemplo y yo te lo hablaba con Mario. En cierta edad la perspectiva es lo más importante en el juego, en los más pequeños. No te alcanza a ver más de 16, 12 metros, no, no, no lo tiene. Es esa perspectiva. Entonces, si tú quieres trascender y hacer otras cosas, todavía no es el momento. Pero a veces es muy difícil comprender eso porque también el entrenador formador o el de la categoría va, se enfrenta contra el rival, le gana el rival, ve que sale jugando, ve que tiene estructura y dice, no, es que yo no, ¿por qué los míos no? No. Entonces hay varios puntos en la balanza que a veces no los tenemos muy bien establecidos y eso hace que todo el mundo se confunda, ¿no?
que incluso el papá dice, es que en esta categoría sí, me dicen que lo están formando, me dicen que lo están construyendo de esa parte, pero siempre están perdiendo. Entonces, yo quiero que gane, ¿no? Y se lo lleva a otra academia, se lo lleva a otro lugar. Y ya se corta la formación. Y el juego en otra academia, pues sí ganan, porque también pasa la estrategia que se ponen a jugar en una categoría más pequeña o menor para que logren resultados y den respuestas, o esa base de gritos, o esa base de regaños, o mitalizado, como lo decíamos hace rato, para que se llegue el objetivo del gane. Pues sí, hay muchos puntos interesantes, como lo decíamos hace rato, que se forma. También hablábamos en su momento de lo de la bicicleta que me comentaban. Eh, hay muchas personas, ya ni siquiera hablemos de jugadores, que es complicado aprender a manejar. Se les complica. Y eso que a lo mejor que agarran un auto Automático. automático, es complicado porque no tienen la perspectiva, la sincronización, la diferenciación tiempo-espacio, el poder decir, bueno, quién va a mí, o del lado derecho, izquierdo, al frente, qué tengo que hacer. Es complicado. Y, o sea, todo va recayendo en algún momento. Ahora, si a este persona, a este jugador, le pides que realice una actividad deportiva, pues va a ser más complicado, ¿no? Y otro punto también quería comentar, que lo que estamos tocando, es que, y creo que te vas a acordar, Mario, que de repente en las tardes sí hacíamos situaciones lúdicas, pero a veces los poníamos a hacer otro deporte, jugar voleibol, básquetbol, y pues el futbolista no se le daba. O sea, las manos, con el juego con las manos se le daba. Y era la herramienta que nosotros le brindábamos, ¿no? Y dices, bueno, pues el futbolista se le complica, ¿no? Pero de repente, tú a un mismo futbolista lo pones a hacer un ejercicio futbolístico más exigente o con mayores cualidades finas, y tampoco le sale. Dices, oye, pues vienes trayendo varios puntos que no están muy bien trabajados, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que en el ámbito de las personas que podemos aportarle en la parte de la formación, y para mí, a mi opinión, es que no se presionen, que trabajen con tiempo, que trabajen lo que debe de ser en esa categoría, en esa edad, y no preocuparse por querer hacerlo del ámbito profesional, ¿no? Es muy bonito meterte a internet y ver un ejercicio que quizás este está interesante, lo quiero replicar, y a lo mejor te sale o no te sale, pero a lo mejor no es el indicado, ¿no? Exacto. Situaciones, ¿no? Y eso pasa incluso en primera división. Sí, Con respecto a lo que decía Luis, yo soy un convencido de que sea cual sea, digamos, el proyecto, sea un proyecto club o sea un proyecto de academia, el que lo desarrolle o el que lo lidere tiene que estar convencido de lo que quiere. A ver, si es una academia, él tiene que estar convencido, tiene que convencer a sus profes, pero por sobre todas las cosas tiene que convencer a los papás. Nosotros vamos a hacer esto, esto, esto y esto, las etapas son esta y esta, ¿verdad? Si a usted le gusta que su hijo esté aquí, bajo estos parámetros, buenísimo. Y en los clubes igual. En el club muchas veces pasa de que hay un proyecto bueno, pero que dicen que es formativo, pero al final es competitivo. No, que estamos formando bien, pero no ganamos. Entonces, yo creo que es fundamental también a nivel club que, y bueno, sea el gerente, sea el coordinador, sea el jefe de la unidad técnica, lo que sea, yo quiero estos, los caminos que vamos a transcurrir son estos, ¿verdad? Y los tenemos que cumplir a cabalidad. Yo no voy de la mano de esos que dicen de que formo o gano. No, yo estoy completamente seguro que la formación al final gana. sí, así Eso es. estoy completamente seguro. Pero claro, al final yo tengo que estar convencido, tengo que convencer a las personas que trabajan conmigo, tengo que ejecutarlo como, tengo que hacer que lo ejecuten como yo quiero, pero por sobre todas las cosas, las personas que están en ese proyecto tienen que estar convencidas de cuál es el camino que queremos transcurrir, sean academias o sean clubes, y, porque si no es muy difícil. Si no lo tenemos claro nosotros, los que lideramos, va a ser muy difícil que podamos proyectarlo en la estructura deportiva, sea cual sea. Sí, de hecho ahí con el tema también de pronto de lo que ahí estamos hablando, sí, yo creo que sí tendríamos que apuntar hacia algunos detalles específicos en la formación. Y fíjate que hablando de eso,
tú otra de las cosas con las que me encontré es que, ¿sabes qué? Es que estoy tratando de hacer las cosas bien. O, por ejemplo, algunas cosas que tú le sugieres y, bueno, no, sí, está bien, pero es que no gano. Es que me enfrenté contra no sé quién y perdí. Digo, bueno, estuvimos una vez, nos reunimos, le digo, ¿y cuál era tu objetivo? No, pues formar. Digo, bueno, pues no te desenfoques de formar. Le digo, a ver, cuéntame de tu partido. No, es que estuvimos haciendo bien las cosas, tocamos bien el balón, hicimos esto. Fíjate que lo que trabajamos lo hicieron bien. Pero pues el rival puro pelotazo, dice, y tenía un chico muy rápido y no sé qué. Bueno, pues, o sea, quédate con lo bueno que estás haciendo. O sea, estás formando. Yo creo que lo vas a agradecer mucho más de que los chicos del otro equipo, que es al puro pelotazo. O sea, eh, siéntete importante con lo que estás haciendo y siéntete, o sea, por supuesto que los resultados son importantes, pero yo creo y estoy plenamente convencido de lo que dices tú, Tincho, de que yo creo que con el trabajo y con las buenas cosas, al final de cuentas se te van a dar los resultados. Se pasó en Pachuca, aparte de que se logró una buena estructura en los visores, en el área de visoría, que la verdad es muy importante. Yo creo que la captación en un club o en el fútbol es muy importante, pero también se vio lo otro. O sea, en un principio que estuve en el inicio de Fuerzas Básicas de Pachuca, no, pues venían equipos y te metían 5 o 6 goles Claro. y de pronto decían, no, es que estamos mal, no, pues es que no estamos mal, o sea, es que es un proceso, güey, o sea, tienes que pasar por ese proceso y tienes que tener paciencia y todo, y al principio no lo entendíamos, la verdad, muchos de nosotros yo creo que sí, nos estábamos por traumar en ese sentido por los resultados, pero, Frustrados. pero, o sea, después se logró era un resultado muy positivo por las dos cosas, porque creo que se empezaron a hacer bien las cosas en el aspecto formativo y hubo una buena captación de jugadores y fue hoy lo que es Pachuca, ¿no? Pero yo lo que más les digo es tengan paciencia, o sea, tengan paciencia y que la tengan bien clara, porque también se vale que pongas una escuela porque es tu Sí, sí, por entretenimiento, necesidad. ¿no? Nada Sí, más, o sí. sea, si quieres hacer negocio, bueno, trata de hacer negocio, pero ten bien. Lamentablemente, creo que, bueno, hablo de la experiencia que he vivido acá. Un alto porcentaje de las personas que ponen una escuela de fútbol no las pone por vocación, sino las pone por negocio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Incluso algunos lo rebasa un poco, porque me hago explicar. Algunos inician porque tengo a mi hijo, hago un equipo, competimos por el hijo, porque hicieron el equipo, y después va creciendo y van sacando otra categoría, pero no le hicieron con un fin, a lo que voy, ¿no? Ujú. Prácticamente. Y eso de repente no tiene buenas estructuras o bases sólidas y hace que, pues, se vaya viniendo abajo toda la parte general de la estructura. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, yo creo que es el hecho del objetivo, de tener claro el objetivo y qué camino voy a transitar para ir logrando en las diferentes etapas esos objetivos, creo que es fundamental. Y no es para cualquiera, no es para cualquiera. Creo que el tema de vocación es fundamental, pero también el tema de capacidad. Eh, yo creo que eso, en el aspecto formativo, el tema capacidad es determinante, porque estás en edades sensibles donde vos tenés que tener muy claro qué es lo que tenés que hacer en cada una de las etapas, porque si no, al final, como hablamos, todos lo podríamos hacer, pero no sé si todos podemos hacerlo realmente. Entonces, ojalá que eso vaya cambiando. Sé que es difícil, pero y ayudaría mucho a cada uno de nosotros, a cada lugar que habitamos, todo lo que podamos aportar en ese tipo de cosas, a la larga puede ser un crecimiento a nivel país. Lamentablemente a veces es bastante difícil, pero bueno, creo que también se empieza por uno y bueno, por eso que les decía anteriormente eso de que qué bueno que ustedes se han abocado a esto, se han dedicado a esto, porque primero que tienen la capacidad, pero por sobre todo las cosas tienen la experiencia, entonces eso no es en el mundo, en todos los aspectos de la vida, la experiencia no es un dato menor.
Claro, Yo y creo ahora que una de las cosas. Ajá, dime, Luis. Dale. deporte. Hace rato tocábamos precisamente con la tecnología, las tendencias, todo, ¿no? A lo mejor los materiales, todo lo que puede llegar a tener. Pero creo yo que a veces dejamos, olvidamos lo más importante. Bueno, por lo menos acá en México, en los que inician las academias o las escuelas, no tienen a veces lo más importante, como decías, los materiales, ¿no? Los balones. Balones necesarios para cada jugador, poder enseñar el fundamento, lo que vais a trabajar. Pero lo más importante es la cancha. Son lugares Claro. muy reducidos. En el profesionalismo tienes tu cancha, tu sembrado, sabes que la vas a ocupar, te vas, tienes punto de inicio, a lo mejor no tienes punto de final, te puedes extender, pero en las formación, a veces entrenas en una cancha de fútbol 5, otra de fútbol 7 a lo mejor, y metes cierto número de jugadores o cierto número de categorías. La categoría tal con la categoría tal y te reduce. Entonces eso también te limita mucho al Claro, claro. desarrollo completamente de poder tener todo esto. Y hay profesores que tienen la pasión, tienen el interés, tienen las ganas o tienen el fin, pero no tienen lo más importante que es el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor les sale muy complicado rentar un espacio más grande o no existe el espacio grande donde puede entrenar o lo que sea, ¿no? Hay varios puntos que también se van encontrando en el camino que pues son complicados, ¿no, María? Sí, claro. Sí, yo creo que esos aspectos son bien difíciles. De pronto le comentaba hace rato a Tinchi y te comentaba también a ti de que de pronto no tienes esos recursos que tienes en algunos lados. Hablábamos la otra vez que estábamos mal acostumbrados a trabajar en Pachuca. Después, fíjate, Tincho, la experiencia que tuvimos igual con Carevic cuando fuimos a Ecuador, pues también, o sea, tú vas de la liga donde tienes todo, tienes un gimnasio, tienes esto, tienes lo otro, y de pronto llegas, o sea, de pronto sí te malacostumbras. Y bueno, en las escuelas llegas y te encuentras con cada realidad. O sea, Luis ahorita decía de lo de los balones, porque pues, hay escuelas donde quieres, se supone que tendrías que enseñar los fundamentos, la técnica, y pues, ni siquiera balones tienes. O sea, y de pronto te encuentras con entrenados que dices que no tengo la capacidad, y te encuentras con otro tipo de entrenados que dicen, no, es que con un balón puedo enseñar yo puedo entrenar un equipo completo, ¿no? Bueno, y, y ahí es donde uno de pronto choca con los entrenadores. Fíjate que otra de las cosas también, el tema de los ejercicios, o sea, el tema de que te metes a internet y ves cualquier ejercicio. A mí me pasó ahorita apenas, hace unos meses igual, este, digo, bueno, ¿y qué trabajaste o qué has venido trabajando? También yo para ver, tratamos de hacer lo mejor posible las cosas, dicho. Entonces, lo primero, preguntamos las categorías, las edades que tengan, el tipo de material para ir a hacer un trabajo pues lo mejor posible, ¿no? Y tratar, si vas a enseñar algo, que sea lo mejor posible para que al Claro. momento de duplicarlo, bueno, a lo mejor no lo dupliquen al 100%, pero bueno, que les quede algo, ¿verdad? Y me dice, no, pues es que hicimos un trabajo de cerrar la línea de pase en chiquititos, ¿no? Y le digo, ¿y qué ejercicio? El del cholo, me dice. Uy. ¿Recuerdas el ejercicio del cholo, no? Ese famoso ejercicio de las porterías. Yo me quedé y dije, puta, o sea, y bueno, pero ¿qué categoría? O sea, yo pensando que se había equivocado, que con la categoría más grande, no, güey, o sea, le pones el ejercicio del cholo a los niños de 8 años, 7 años, o sea, ¿sabes lo que es eso? Y muchas veces uno lo hace, yo le decía a Luis, de pronto, pues lo hacen con las ganas, o sea, de querer hacer algo, pero bueno, es cuestión de nada más de tratar de decirles y explicarles y de orientarlos, ¿verdad? Eso Exacto, es lo que exacto. a veces tratamos de hacer porque a veces su idea no es mala, pero, o bueno, su intención no es mala, perdón, más bien, pero es ahí donde la riega, ¿no? En el sentido de creer que hagan tal ejercicio y de pronto lo pongo, ¿no? De pronto veo un ejercicio de Bielsa y se lo pongo a un niño de 8 años, ¿no? Entonces, es una de las cosas también con las que peleamos, y precisamente antier estábamos hablando o ayer estábamos hablando de unas cosas de para tratar de liberar a Luis, que de pronto
Sí, tanto el entrenador o el jugador no tienen no los han orientado correctamente para hacer las cosas, ¿no, señor? sí, hablábamos un poco sobre, bueno, bueno, la aceleración de la recuperación, las nuevas tendencias, los métodos, ¿no? Hablábamos de la liberación, hablábamos incluso de la parte de la sumersión en el agua fría o en el hielo, ¿no? Las botas, muchas cosas. Y el jugador pues se va a lo que es, pero no en qué momento lo puede ocupar, Claro, en qué momento no. Pues, bueno, entonces, charlábamos un poco ahí y es precisamente llegar a eso, la desinformación, que tú lo ves, te llama la atención, dices, bueno, es más, hasta el jugador hace el sacrificio a veces de adquirir todo eso, ¿no? Por su cuenta propia, aparte de lo que existe en el club, lo adquiere y lo lleva, pero nada más es ubicar. Y también respetar trabajos, eso es algo de lo que tocábamos, era preguntarle en el caso al fisio, en el caso al preparador físico, ¿lo puedo hacer? ¿En qué momento lo puedo hacer? Es exactamente lo que tocábamos el otro día igual. Creo que era antier, Mario, sí. Sí, claro. Eso de la apertura, ¿no, Tincho? De pronto te encuentras con mucha resistencia en los entrenadores. Este, yo creo que yo creo que eso es parte fundamental, porque te digo, muchas veces uno habla con ellos y pues la intención no es mala, o sea, la intención es de algunos, ¿verdad? Querer formar, pero muchas veces no es la manera a nuestro punto de vista. Siempre es a nuestro punto de vista, Tincho, ¿eh? Nada sí, sí, es, claro. nada es a fuerza, güey, nada es de que nosotros hagamos todo, porque no, simplemente vamos y sugerimos. Y yo creo que eso es lo que, en lo que más yo me he estado abocando en tratar de que la tengan clara en el sentido de que cuál es su rol, güey, porque eso yo creo que es parte fundamental, yo creo que es un parteaguas eso de ver cuál es tu rol y, güey, en qué la categoría en la que estás y qué es lo que tendrías que enseñar o hacer, como lo decías hace rato, que es una de las cosas que siempre me piden, siempre que voy así, no, pero es que danos una receta, güey, de qué hacer desde los 4 años que es lo más difícil que es trabajar, que lo hablamos mucho con Luis, 4 o 5 años, Tincho, sabe lo que es hacer eso de trabajar a los niños. Es Claro. súper complicadísimo, güey. Tienes que estar, ahí es un educador, más que un entrenador, ¿no, Luis? En el aspecto físico es de pronto un educador que tienes que tener y tiene que tener conocimientos, güey, porque muchas veces uno agarra y dice, no, es que vamos a poner una escuela y la ponemos desde los 4 años hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque para que tengamos más niños, ¿no? Y tengamos más dinero y más ingresos. Sí, güey, pero tienes que estar preparado para eso. Yo al menos eso es lo que yo tengo esa idea de tratar de, pues, hacer bien el trabajo, güey. O sea, no nada más ponerlo, por supuesto que te va a ir bien en lo económico, pero bueno, esa es una de las cosas que yo les digo. Si quieres hacer negocio y los papás, que el fútbol es de boca en boca, tú lo sabes, dicho, si un papá ve que trabajas bien, si tienes una buena estructura, si tienes entrenadores preparados, si tienes muchas cosas organizadas dentro de tu escuela, pues al fin de cuentas vas a tener más alumnos y vas a tener, no se van a ir, al contrario, van a venir más y pues va a ser mejor negocio para ti. Eso es lo que yo le... Y si aparte tienes por ahí la posibilidad de alguno de tus chicos vayan a fuerzas básicas porque están bien preparados, pues todavía tienes muchísimo más enganche para la gente y por supuesto que va a recaer en un buen negocio, en lo que estás haciendo de querer tener más dinero, ¿no? Yo creo que el tema es la visión que podamos tener con respecto a eso. Que la visión fundamental tiene que ser de formación y aprendizaje. Y por ende, creo que después va a ser un buen negocio. Eso es igual que después de la formación, igual voy a ganar. Si formo, gano. Y esto es igual. Si yo, la base de mi proyecto es la formación y el aprendizaje, no tengo dudas que después va a ser un buen negocio. Ahora, si primero es el negocio y después lo que salga, no creo que perdure mucho. Justamente por eso, porque si vos tenés una academia donde posiblemente cumpliste las etapas requeridas en la formación, eh, hay una alta probabilidad que muchos de esos jóvenes terminen llegando a fuerzas básicas de algún equipo. Y eso, indudablemente, que te va a dar credibilidad.
Más allá que le diste las herramientas necesarias a ese chico para que llegue ahí y para que progrese, probablemente que no hay duda que todo el mundo va a saber de que ese es el camino y probablemente que ahí va a prosperar el negocio. Pero cuando miramos más el negocio que la formación, indudablemente que creo que debería ser así, de que el negocio no va a tener mucho tiempo caminando. Así es. Bueno, y yo te quería hacer una pregunta, Tincho, que yo sé que me podrías decir 20 cosas, pero yo te pregunto, te voy a preguntar tres, que me digas tres cosas desde tu experiencia, Tincho, porque que son ya bastante años siendo entrenador, ¿no? Llevo sí ya Sí, ya. como 13 12. ¿Qué, qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más eh, sí, te llama la atención en cuanto a a las carencias de un jugador en primera división? O sea, por ejemplo, si un entrenador formativo te dijera, bueno, dígame tres cosas que tendría que enseñarle o en qué formarlo a un jugador, qué nos dirías? Uf, perfiles, los perfiles, Ajá. pucha. Mira que en mi última experiencia profesional, de hecho voy a contar una anécdota del preparador físico, vino un día y me dice, profe, lo que pasa es que usted viene mal acostumbrado. No, no vengo mal acostumbrado, es que no puedo concebir que una persona no tenga la capacidad de recibir la pelota perfilada en primera división. Yo creo que los perfiles, los controles, por supuesto, y la ejecución técnica, ¿verdad? Es saber a dónde le tengo que dar la pelota. Primero cómo la tengo que controlar y después a dónde le tengo que dar la pelota al receptor. Esas son un par de cosas que yo creo que sí, que son fundamentales. Y después el aspecto coordinativo. Porque también el aspecto coordinativo, el profe Luis me puede dar fe o no. Creo que mucho de lo que pasa por la parte técnica por la parte de coordinación. Claro. Entonces, son aspectos que se dejan muy de lado y va mucho de lo que hablábamos anteriormente o me contabas de que posiblemente a edades tempranas se están ejecutando tareas de cerrar pases o como yo le contaba de mi hijo, hoy hicimos transiciones y nos estamos olvidando de lo más básico que es la coordinación, trabajar perfiles, trabajar controles y trabajar ejecuciones técnicas. Yo ahí en ese aspecto, Luisito, quería quiero ahí, por ejemplo, que nos cuentes un poquito de muchas veces qué es lo que creemos o creen los entrenadores que es la coordinación y estamos equivocados, porque normalmente hablamos de coordinación y creemos que la coordinación es todo lo que hacemos Con la escalera. con escalera o con hitos, con aros. Ahí, Luisito, tú eres el especialista en eso. Claro. Sí, exactamente lo que dice Martín. Pensamos que incluso también hasta algunos preparadores físicos ven la coordinación como es que no tenemos espacio para entrenar o no podemos entrar a la cancha porque el jardinero acaba de regar la cancha, hazlo por fuera, ¿no? Y ya después entramos, ¿no? A veces la ocupamos como un relleno, sinceramente, a veces de la sesión, o como una entrada o una activación, una entrada en calor, pero no le damos la importancia de lo que es. Y al final de cuentas, la coordinación es la base del aspecto físico, en el sentido del movimiento, porque es movimiento sí, pero también te ayuda a recuperar al gasto energético que sea el adecuado, que no hagas mayor gasto, que te recuperes más rápido. Y en el aspecto técnico te va a ayudar precisamente a poder asimilar y poder incluso adaptarte a nuevos movimientos que tú le pidas. Yo recuerdo que me tocaba entrenadores que de repente pedían una exigencia técnica, pues ni siquiera elevada, simplemente era recepcionar, como lo manejaba Martín, con un perfil, manejar perfiles, recepcionar o votarte o cualquier situación, y después un giro, que ya son tareas combinativas, y ya no lo salía. O le daba la Ujú. vuelta demasiado, se le iba, o le botaba el balón, o no se anticipaba, no tenía respuesta de lectura, nada. Y venía el regaño, y otra vez el regaño, el regaño, el regaño, y eso cobraba factura, ¿no? Al fin de semana no jugaba,
lo catalogaban como que no, pues es malito, como que no le salen las cosas, mejor tal. Y también involucraban el aspecto psicológico de que se iban cayendo. Es que no me sale. Es que yo tuve jugadores y jugadoras que sufrían por hacer coordinación, porque ya decían, es que no me va a salir, voy a mover la escalera, voy a romperle el material al profe, me va a regañar. Pero es precisamente porque la coordinación es la base del movimiento de todo. Tanto, digamos, como precisamente lo pueden decir los conceptos, las definiciones, de la manera individual como la parte colectiva. Si también quieres enseñar algo socioafectivo, lo colectivo, es coordinación. Si quieres enseñar fundamentos un poquito más complejos, como por ejemplo hablamos el perfil, hablamos el fildeo, muchos no saben fildear, pero no por la medición tiempo-espacio, sino por el desplazamiento, la pisada, del apoyo, de la regulación de zancada. Me decían precisamente en algunas academias, oye, pero al niño de 5 o 6 años tengo que ponerle la escala de coordinación. Digo, no simplemente tienes que ponerle la escala de coordinación, tienes que darle todas las bases. Pero el error que cometemos es que agarramos la escala de coordinación que ocupamos con el profesional y se la queremos poner al pequeño. O tenemos que medir su amplitud de zancada, hacer una escalera acorde con las distancias adecuadas y que no sean de muchos escalones. Entonces, Luis, perdón que te corte, pero incluso la corrección, ¿verdad? Porque nos va a pasar, o lo vamos a ver, que el chico al final no le sale, porque hay unos que son un poquito más coordinados, otros que son menos coordinados, y en esa dinámica de que todo fluya, la corrección no forma parte, y creo que vas a encontrar unos que tienen mm, más desarrollo coordinativo y otro que es menos, pero y bueno, justamente tenés que detenerte en ese menos para poder corregir, ¿verdad? claro, Martín, exactamente. Hace rato lo vamos a tomar el punto del que hablábamos del profesionalismo, que no se tendría o no hay tiempo ya de hacer cosas. En el ámbito profesional, la parte coordinativa es una estimulación, es un darle, Claro, claro, claro. solo agarras y lo ocupas de manera específica. Es decir, lo ocupo para desarrollar la explosividad, para desarrollar algunos movimientos Sí, sí, específicos. para la tarea siguiente. Exactamente. Y abajo no. Abajo es estimular, darte el tiempo necesario. Si tienes que hacer una sesión, si tienes que repetir una sesión al día siguiente, a los 2, 3, depende de cuál sea tu plan, hay que hacerlo. Y la corrección. Incluso, perdóname que te vuelvo a cortar, incluso el hecho de diferenciar, sectorizar o que posiblemente capaz que esas edades, pero yo que incluso uno ya detectando situaciones puede quitar complejidad a unos y otras mayor complejidad a otros y ir en ese proceso, ¿verdad? Claro, cuando tú estás analizando el proceso del movimiento, eh, y a lo mejor lo habrán notado muchos de los jugadores que han tenido, hay jugadores que no bracean, jugadores que hacen la coordinación aquí, lo llevan pegado o que hacen un brazo más extendido que el otro. Y esos son parámetros o movimientos en los cuales van atrasando ciertas acciones o cobrándote factura. Cuando tú le Ujú. das, si el jugador hace esto, digamos, muy tenso, ¿no? Cuando tú le pidas un giro y venga un choque, una carga natural, el jugador lo van a sacar de la jugada. Y por algo que no corregiste, por algo que no te tomaste el tiempo en sus etapas importantes o desarrollaste y te cobra factura. Entonces, ¿qué pasa? Si ese jugador, supongamos que es tu central y es la última jugada que tiene que realizar, pues la van a desplazar y a lo mejor va a acabar en gol. Y acabaste perdiendo el partido, a lo mejor iba 0-0, partido importante, y te sacaron y hasta como profe te echa, ¿no? Porque dices que no dio resultado. Entonces, hay puntos, como lo cuenta Martín muy bien, el aspecto de corregir, darte el tiempo necesario, no ser apresurado y decir, bueno, es que en una temporada, en esto debo tener este objetivo. Aquí hay mucho tiempo en la parte cognitiva. No es como en otras capacidades que luego trabajamos, que vas avanzando de manera diferente. Claro. Aquí es más complicado. Y la coordinación no solo es sin balón, la coordinación es coordinación, lo que es sin balón, la coordinación con balón que se divide en dos, que es la coordinación en la cual orientas a la técnica, que es más trabajo coordinativo y acciones técnicas, por ejemplo, un golpeo de balón, dos golpeos, pero todo el nuevo trabajo fue coordinativo. Yo diría yo un 80% coordinativo y 20% técnico. Y Técnico. después viene el otro que hace mucho el entrenador, que es la parte técnica con situaciones coordinativas. Es lo técnico orientado a lo coordinativo. Por ejemplo, la conducción de balón, lo hablaba yo mucho en una charla que yo daba, el aspecto de que de repente queremos enseñarle en las categorías pequeñas a los jugadores conducir entre los conos, el famoso zigzag, el famoso slalom.
pero en edades tempranas, el que tú le pongas ese cono, ya estás limitando la coordinación. Tienes que ponerle, por eso existen platos más pequeños, conos más Ujú. pequeños, en los cuales le facilitas que no lo presiones, le des seguridad, le des confianza, para que empiece a aprenderlo. Y hay edades en las cuales no tendrías que hacer el zigzag. Tienes que familiarizar el movimiento y eso es una parte coordinativa. Ya después vendrán otras etapas, pero es el tiempo y la corrección. Y es donde estamos equivocados, precisamente de que de repente no le damos a cabo. Cuando ya llega en el ámbito, una sub, una categoría semiprofesional o profesional, pues empezamos a notar ya que corre mal, que tiene mal desplazamiento, que se le complica tal cosa y queremos corregirlo, pero ya mirar hacia atrás no es corregir el 100%. Vamos a hacer un 60, un 40, se va a ver muy notorio, claro, pero ya tenemos muchas problemáticas. ¿Sabes una cosa que yo noto? Que le hablaba el otro día con amigos. Mirá el detalle que te voy a decir, y no sé si sucede ahí, sí sucede mucho acá. No sucede tanto en Uruguay porque también nosotros estamos muy preparados para eso. El futbolista no sabe, primero, coordinar para el juego aéreo, ¿verdad? Y segundo, el golpe de cabeza. Por ejemplo, hoy encontrar situaciones, por ejemplo, aquí en Costa Rica pasa mucho. El futbolista, el juego aéreo lo hace bipodal. Nunca te hace un juego aéreo unipodal. Bueno, Mario, no sé si te recuerdas que un día hicimos una tarea Sí, introductoria claro. La tengo grabada esa tarea. ¿Y sabes y qué es, Luis? Que Martín les manejaba esa frecuencia de paso para elevarse, no sé cómo le llames, tú eres el especialista en eso, ¿verdad? Pero bueno, esos pasitos para elevarse y no lo hacían, güey. O sea, les costaba trabajo de pronto hacer el impulso con los dos pies. ¿Te acuerdas, Martín, o no? sí, sí, claro. No, no, de hecho, aquí, por ejemplo, todos los futbolistas, prácticamente todos, el salto lo hacen bipodal y no lo hacen unipodal. No hacen esa, nosotros en Uruguay le llamamos el doble ritmo, que es coordinar como lo que hacen los porteros. Vos nunca vas a ver un portero, muy difícilmente vas a ver un portero saltando desde cero con los dos pies hacia arriba, en alguna situación sencilla, pero generalmente es en carrera, es un doble ritmo, y eso sucede mucho. Y el golpe con la cabeza también sucede mucho, y es un tema creo yo, muy coordinativo y técnico. Y es algo que se ha perdido mucho a nivel, creo, más latinoamericano. O no Claro, sé si es la región. de hecho, Martín, el salto, muchos desconocemos que el salto es coordinación, 100%. Exacto, El exacto. salto se divide en tres fases. La primera fase es la fase de impulso, la fase de despegue, es precisamente a donde tenemos que tener esa sincronización de pasos, de incluso el desarrollo de la fuerza, que ya veremos la fuerza explosiva, para desarrollar después la potencia. Después viene la segunda fase, que es la fase de, que está en el aire, que es la fase de suspensión, en la cual tiene que tener precisamente esa medición en tiempo, espacio de rematar, desviar o la acción que vaya a hacer, o competir incluso. A veces unos saltan y no llegan a competir, porque saltan antes, saltan después, no están atentos a la jugada. Y la tercera fase del salto es la fase de aterrizaje o la fase de caída. Saber caer. En el fútbol, regularmente las acciones no caes y ya se acaba todo eso. Prácticamente caes y tienes que hacer tu segunda tarea, Ahí hice una segunda acción, claro. una segunda acción, entonces tienes que saber caer. ¿Y qué pasa a veces como preparadores físicos o como profes que hacemos? Enseñamos primero la fase uno. Y no, lo primero que tienes que enseñar es la fase de caída, porque eso te va a hacer evitar lesiones. La fase de mantenimiento, la fase 2 hay que fortalecer mucho la zona media y la medición que tú trabajas. Yo recuerdo muy bien un ejercicio que un profe estaba poniendo, que ponía un elástico, mandaban el balón por arriba y remataban, ¿no? Esa lo vio de Bielsa, güey. Y prácticamente lo Es de hacían. Bielsa, sí. Pero ¿qué pasaba? Que el jugador lo tomaba luego a broma y al cayendo jalaba el elástico, caía del otro lado, no estaba respetando ni la fase 3 ni la fase uno de la medición para poder saltar y todo eso. Entonces, hay que enseñarlo. Y eso se enseña precisamente desde temprano. Se enseña a desplazar. Como se enseña a desplazar, se enseña a saltar. Unipodal, bipodal, de manera natural, que a lo mejor lo ves que pedimos un salto muy técnico, también un salto no tan técnico, que de repente es una segunda acción, hace un trabajo que lo hacen mucho los arqueros, precisamente lo hago. Hacen una acción de Ah, fuerza y después hacen un salto que es prácticamente a la acción, ¿no? A la pero exigencia. por qué los arqueros lo hacen? Porque lo trabajan. Exacto.
Y a nivel, digamos, del resto del grupo, posiblemente se ha dejado de trabajar eso. No sé si es una... Esto es, yo, a ver, yo aquí lo tengo comprobado, no sé cómo será en México a nivel, porque también el fútbol profesional de México tiene futbolistas extranjeros, tiene otras capacidades, pero no sé cómo será a nivel formativo, a nivel de liga menores, si esa deficiencia también ustedes la notan, la encuentran recurrente o no. Capaz que es algo que yo lo estoy notando solamente en este lugar, pero sí, yo noto evidentemente que es algo que ni siquiera, que creo que a edades tempranas hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo trabajar. No, en este caso yo te puedo dar la razón, Martín, porque igual dentro de las charlas hay que se dan, una de las cosas que, por eso te lo preguntaba, porque yo tengo 5 aspectos y una de esas es el juego aéreo. Es el juego aéreo tanto ofensivo como defensivo, o sea, Ujú. es competir, pues, y es una de las falencias que yo noto. Pero ¿sabes qué? Hay un punto muy importante que tocaste, Martín, y que de pronto lo hablamos mucho con Luis, y es que es la corrección. Claro, Yo, por ejemplo, hemos estado ahí ayudando a algunas escuelas, a algunas academias en hacer programas para entrenar. Y, por ejemplo, en las categorías pequeñas me dicen, bueno, haz de cuenta, yo programo 2, 3 ejercicios por sesión. Y le digo, ¿qué tal te fue? No, es que no me dio tiempo. Y me vas a regañar o me vas a llamar la atención, o sea, por la confianza que me tiene, ¿verdad? Es que no me dio tiempo, ¿verdad, Luis? Le digo, pues está bien lo que hiciste, güey, o sea, ahí no hay, o sea, no hay no hay prisa, güey. apuro, no hay prisa. Claro, Claro, o sea, si tú notas que en el primer ejercicio le está costando trabajo, pues tienes que estar corrigiendo y tienes que estar ejecutando otra vez y hay que parar. Eso sí, y una de las cosas que me enseñaron mucho, Luis, es eh, durante un ejercicio que sean los tiempos sean reales. O sea, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo en cierta edad. Vamos a hacer un trabajo de un técnico, el que hacemos a veces, Tincho. De pronto te pones de acuerdo con el preparador físico y dice, bueno, va a ser de 4 minutos, ok. Y de pronto corriges y muchas veces, ¿qué pasa en las edades pequeñas? Corriges, lo cortas y corrige, ta, 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 y sigues haciendo y no paraste el reloj. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Que ese ejercicio de 4 minutos por tu corrección lo hiciste de 1 minuto. Al final de cuentas, sí corregiste, pero hiciste algo mal. No hiciste un tiempo como debe de ser para que haya un cierto número de repeticiones. Y hay otros que no, que dicen, bueno, son 4 minutos y ahorita al final lo corrijo. Los que hemos estado en cancha, de pronto ves 2, 3 errores así y al final del ejercicio no te acuerdas de los 3, 4 errores que tenías que corregir en el momento. Entonces yo es lo que yo les comento, Tincho, al menos con niños, con jovencitos, lo que tienes que hacer, o jovencitas, lo que tienes que hacer es parar, sí, sí, claro. corregir, 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 pero que tu tiempo sea el real de ejecución. Es por eso que yo le decía a él, no, güey, o sea, tú tienes que parar, para, y se va a alargar, seguramente se va a alargar tu entrenamiento y en lugar de hacer 3 ejercicios vas a hacer uno o 1 y medio y no pasa nada, güey, o sea, pero tienes que trabajar y corregir de una manera correcta. Eso yo creo, Martín, que la calidad solamente la vas a lograr así. No, no, ni hablar, porque aparte si vos corregís y después de la corrección el chico vuelve a hacer esa acción una sola vez, posiblemente la próxima acción que haga la va a mejorar un poco, pero no sé si la va a hacer correcta. Entonces la forma de que salga correcta es que llegues a las repeticiones necesarias. ¿Sí? ¿No, Luis? No, sí, exactamente. Yo creo, por ejemplo, porque me han preguntado igual exactamente, ¿cómo armarías una sesión de entrenamiento para esta edad formativa, ¿no? Lo primero yo que haría sería una buena entrada en calor, un trabajo de movimiento, movilidad, una parte coordinativa, y después ya no me preocuparía yo por el tiempo, ¿sí? Si yo voy a hacer un trabajo de técnico o tecnificación, entonces lo que estamos hablando, corregir, corregir, abordar, incluso no solo el corregir, sino que por lo mismo que estás observando, tienes que sacar una variante.
porque a lo mejor está saliendo bien, tienes que hacer una variante para poder ayudar, o tienes que modificar tu ejercicio para que lleves el concepto del objetivo que buscas. Sí, sí, puedes mejor, aumentar la complejidad o reducirla según, según cómo te está saliendo la tarea, por supuesto. Exactamente. Y es algo de lo que tenemos que estar más preocupados por ello, que es que evolucionen lo que queremos enseñar, y ya después se marchará. A lo mejor un problema que les preocupa mucho a la parte formativa es que no tienen, como en el ámbito profesional, que a veces tenemos los 5 días de entrenamiento o los 4 días de entrenamiento de ley, ¿no? Entonces a lo mejor tendrán 2, 3, y eso es lo que les preocupará de que, bueno, pero es que voy a perder mi planeación, pero es más importante que por lo menos en ese microciclo, en esa semana, tú le enseñes algo que en verdad desarrolle, a que quieras abordar puntos. Es que al final yo creo, Luis, que los objetivos son los prioritarios. Sí, A ver, vos en primera división sí tenés 5 días, pero el objetivo tuyo es ganar el fin de semana. y eso no Pero en se... la formación, el objetivo es la formación. Entonces, si la formación te tarda más, y forma parte del camino que tenés que transitar. Entonces, yo creo que el objetivo, bueno, siempre, el objetivo tiene que estar por encima de todo lo demás. Sí, exactamente. Aparte no está mal si por ahí tienes 2 días y tienes una sesión tal cosa, no, o sea, ellos creen que está mal volver a ponerlo otra semana. Ponerlo Al la otra contrario. semana, o sea, no, o sea, ¿cómo aprendimos a manejar nosotros con velocidades? Pues mediante la repetición, bueno, también por ahí un jalón y un zape de tu papá que hacías mal las cosas, ¿verdad? Pero digo, por medio de la repetición y, y hasta que llegas a automatizarlo, que hoy en día uno que aprendió a manejar de velocidades, hoy lo haces automático, o sea, no estás pensando en el momento, voy a meter el clutch, voy a meter la velocidad, voy a sacar el clutch, voy a hacerle, o sea, eso ya no lo haces, es automático. Pero bueno, este, no sé si tengamos que decir alguna otra cosa, Luis, y ya despedir al profesor Pues que a lo hacer mejor ya tiene cosas que hacer. una charla demasiado abundante en temas, fue fluyendo como lo decíamos, y queda algo interesante para seguir pues platicando. Nosotros siguiéramos, prácticamente se nos va el día, ¿no? En esta parte, pero yo creo que hacer un buen cierre, que sea la parte interesante. No sé si tengas alguna pregunta de cierre, Mario, adelante. No, a mí me gustaría que, pues al contrario, ¿qué, no, qué nos podría decir, Martín, así pronto, rápido, de algo que tú consideres y que veas de la formación en el futbolista, ya como para cerrar y no sé si tengas alguna observación que tengas a hacer o alguna última opinión que tengas. No, 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 creo que hemos abarcado bastante. Lo que les dije antes, creo que el hecho de la convicción de cuál va a ser el proyecto que vamos a ejecutar, creo que es lo fundamental. Y después tratar de ejecutarlo, las personas que tengamos alrededor, tratar de hacerlas que lo puedan ejecutar de buena forma. Pero bueno, como les dije antes, felicitarlo porque estaba muy bueno el, el- el- el camino que van a transitar, la experiencia la tienen, la capacidad por supuesto, y bienvenido sea, porque eso creo que ayuda mucho. Y creo que es de resaltar de que hoy en los tiempos donde todo el mundo apuesta al camino más rápido, bueno, que ustedes hayan apostado por el camino eh, realmente objetivo, que es el de formar, eh, priorizando justamente eso. Así que muy buena la charla, agradecerles y como siempre las órdenes, lo que necesiten. Gracias, mi Tincho, y bueno, ahí por ahí tengo también como objetivo ahí llevar a Luisito por allá a Costa Rica, que conozca, que pruebe tus asados, güey, que son buenísimos, y pues nada, también lo que algún día platicamos, hacer algo juntos también en este aspecto, que a ver si algún día se nos llega a hacer algo ahí también en Costa Rica, que creo que pues en todos lados es necesario hacer algo en lo formativo, pero bueno, ya el tiempo lo dirá, a ver si podemos hacer algo juntos. Y pues muchas Buenísimo. gracias, te mando un abrazo y salúdame Ezequiel, salúdame a tu esposa mucho,
a tu hijo el grande también. Salúdamelos mucho y que espero que les vaya muy bien en todo. Éxito en todo, mi dicho. Muchas gracias. Saludos a Luis ahí, gusto conocerlo. Y Gracias. bueno, la familia. Y gracias. Saludame a Lick, al Chaquito, a todos. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao.